Ahora vamos a llevar lo que es RPM, ¿ya? RPM, ruptura prematura de membranas, es una abreviatura internacional. Cuando digo abreviatura internacional, existe en todos los libros, es aceptable esa abreviatura. No es que en su examen me coloquen, por ejemplo, PP. No, esto no es abreviatura internacional. Placenta previa. Yo abrevio para que pasemos más rápido, ¿no? DPPMI sí es una abreviatura internacional. NI, ¿ya? O rotura uterina, R1 me han colocado, no sé si es el grupo en el otro. O sea, no hay esa abreviatura mala. Yo lo hago para qué, para hacerlo rápido, de manera didáctica, ¿no? No hay, cuando les digo abreviatura internacional, está en los libros, sí me pueden colocar en su examen. Esto está en los libros, es una abreviatura internacional. ¿Ya? No hagan eso en su examen. Ok. Entonces, ruptura prematura de membranas. ¿Cómo definimos la ruptura prematura de membranas? Como la solución de continuidad a nivel de las membranas antes del inicio del trabajo de parto, sin importar la edad de gestación. Lo que significa que RPM, ruptura prematura de membranas, no significa prematuro, es que solamente se produce en los prematuros. Puede producirse a las 30 semanas, 35, 38, 40 semanas, ¿ya? El hecho de que diga prematuro es para indicarnos antes del inicio del trabajo de parto, no la edad gestacional, ¿ya? Entonces, ¿qué es ruptura prematura de membrana? Solución de continuidad antes del inicio del trabajo de parto, sin importar la edad gestacional. Así está definido, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo clasificamos a la ruptura prematura de membrana? Ahora sí, RPM pretérmino y RPM término. ¿No ven? ¿Cuándo es un embarazo término? Arriba de las 37 semanas. ¿No ven? ¿Cuándo es pretérmino? Un bebé pretérmino inmaduro por debajo de las 37 semanas. Entonces, RPM pretérmino es cuando hay esa solución de continuidad, se rompe la bolsa antes de las 37 semanas. Hay solución de continuidad a nivel de las bolsas antes de las 37 semanas. En cambio, la ruptura prematura de membranas término es cuando hay esa solución de continuidad a nivel de las membranas después de las 37 semanas. Término. ¿Ok? Bien, ¿cómo es la incidencia? ¿Cuál es la incidencia? La incidencia del RPM está bien definido, de 6.2 a 24,4%. O sea, es una incidencia bastante amplia, ¿no? O sea, ruptura prematura de membranas lo van a ver todo el tiempo, ¿ya? Doctores, roto bolsa, ya sea a las 25, 30 semanas, 35 semanas se roto bolsa. Peor cuando están ya llegando a un embarazo a término, la mayoría de los pacientes empiezan a romper bolsa, ¿ya? Bien. ¿Puedo hablar? Cobertura amplia. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se rompa la bolsa? Primero, anemia. Esa paciente mal alimentada, no está consumiendo ¿qué? En el embarazo. ¿Qué es lo que se pide a la mujer que consuma durante el embarazo? Hierro, sulfato ferroso. Esa paciente le han dado sus tabletas, le ha importado, no ha consumido sulfato ferroso, le va a producir ruptura, o es un factor de riesgo para que se produzca ruptura prematura de membrana, ¿no? Entonces, la anemia, ¿ya? Otro factor socioeconómico. Cuidado que me estén FCE, me estén colocando en su examen. Factor socioeconómico. Por ejemplo, pacientes que no tienen un nivel socioeconómico bueno, la pobreza, ¿no? La desnutrición, son factores de riesgo, pobreza, desnutrición, para que se produzca ruptura prematura. Antecedente de RPM, es decir, que esa paciente en su primer, segundo, tercer embarazo ya ha tenido ruptura prematura. Doctor, yo en mi primer embarazo rompí bolsa, pero en el segundo también. Ya te estaba alarmando para que probablemente esa paciente pueda en este embarazo tener también ruptura prematura de membranas, ¿ya? Entonces, un antecedente de ruptura prematura de membranas es un factor de riesgo, ¿ok? Otro, periodo intergenésico corto. ¿A qué se refiere el periodo intergenésico corto? ¿Cuánto es lo normal de un embarazo a otro embarazo? 2 años. Muy bien, 2 años. Periodo intergenésico corto, ¿ya? Una mujer se tiene que embarazar
lo normal, lo que recomienda la OMS es arriba de 2 años, ¿ya? Se embarazó ahora y el próximo embarazo de acá a 2 años. ¿Por qué? Porque si no, traen estas complicaciones o constituyen un factor de riesgo, no solamente para EDP, placenta PED, PPNI, para otro tipo de patología, ¿ya? 2 años lo mismo. Peor si es una cesárea anterior, cesárea iterativa, o sea, 2 cesáreas anteriores, hay que esperar 3, 4 años. Pero lo que dice la OMS, arriba de 2 años. Pero esa mujer a veces se embaraza, a los 6 meses ya está embarazada, a 1 año está embarazada. Pero eso también influye el factor socioeconómico. Es una paciente con un nivel de pobreza, generalmente no tiene un nivel de educación bueno, entonces pues, ¿qué esperarse, no? Igual, se embaraza, está con 4, 5, 6 embarazos, 6 muchachos que alimentan, ¿ok? Bien, otro, la multivariedad. La multivariedad es un factor de riesgo en la mayoría de los casos. El hecho de que tenga 3, 4, 5 hijos constituye también un factor de riesgo. Otro, la edad arriba de 35 años, ¿ya? Es un factor de riesgo, ¿ya? Por eso es que la OMS siempre recomienda, la OMS recomienda que toda mujer debería embarazarse entre los 20 y 25 años. Eso es lo que recomienda la OMS. Pero yo considero ahora con todo esto de la globalización y siglo XXI, todo, la mujer debería embarazarse entre los 25 y 30 años, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hasta los 25, pues igual salen profesionales, todo eso, y ya empieza, o puede ya empezar con su vida familiar, etcétera, ¿no? Entonces, lo recomendable para mí es 25, 30. Pero la OMS que dice 20, 25 años. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a los factores de riesgo. Factores de riesgo. ¿Ya? Bien. Cuando yo les pregunte de su examen, ¿cuál es el primer factor de riesgo de RPM? Anemia. ¿Qué me ponen? Anemia, me ponen un factor socioeconómico. O sea, la pregunta, la respuesta. ¿Ya? Mal, pues, por más que me hayan puesto anemia, pero ya está todo. No. Cuando yo le digo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya, pues póngame todo. O sea, bueno, es renegado altísimo con sus exámenes. Bien, etiopatogenia. La etiopatogenia de la ruptura prematura de membranas se basa en 3 pilares. 1. Factores que debilitan las membranas, ¿ya? Factores que debilitan las membranas. Otro pilar, factores que aumentan la presión intrauterina, ¿ya? Factores que aumentan la presión intrauterina. Y 3 factores traumáticos. Estos son los 3 pilares, ¿no?, por los cuales se sustenta la etiopatogenia o del que se produce la ruptura prematura de membranas. Factores que debilitan la membrana. ¿Qué factores? Primero, y el más principal, y siempre relacionan ruptura prematura de membranas con infección. ¿Ok? Siempre, cuando ustedes hablen de ruptura prematura de membranas, a la cabeza ya se les tiene que venir infección, ¿ya? Esa es la primera causa, ¿ya?, que te va a producir un debilitamiento de las membranas. ¿Ok? Sí. Y un germen frecuentemente aislado, ¿no?, o un grupo de gérmenes frecuentemente aislados son los micoplasmas, ¿ya? Micoplasmas, ¿ok? Y dentro de los micoplasmas, el más frecuente es el ureoplasma ureolítico. Voy a escribir, ¿ya? Ureoplasma ureolítico. Estoy escribiendo, ¿ya? Ese es el germen más frecuentemente aislado en la ruptura prematura. Puede que me digan, ¿cuál es el germen más frecuentemente aislado que produce ruptura o debilitamiento de las membranas? Escherichia coli. ¿Sí? Olvídense, todo es Escherichia coli por ustedes. No, ureoplasma ureolítico. Es un micoplasma, ureoplasma ureolítico. ¿Ok? Bien. Segundo factor que debilita las membranas, una hipoproteinemia. ¿Ya? Una hipoproteinemia, lo mismo, va relacionado con el factor socioeconómico, va relacionado con la anemia. Obviamente que es una paciente que no se ha alimentado bien, no tiene buena alimentación, entonces hay un debilitamiento de la pared. ¿Por qué? Por
falta de proteínas, falta de proteínas, ¿ok? Tercer factor, hipoproteinemia. Tercer factor, tabaco. El tabaquismo, el hecho de que la paciente fume o haya tenido antecedentes que haya fumado, también constituye un factor de riesgo para la ruptura prematura de la célula. En realidad el tabaco está más relacionado también con la hipoproteinemia, ¿ya? Bien, estos son los tres factores que debilitan las membranas. ¿Puedo hablar? Cuando les diga el germen, me tienen que escribir así. Cuidado que me estén escribiendo. Bien, factores que incrementan la presión intrauterina. ¿Qué factores incrementan la presión intrauterina? Primero, malformaciones fetales. ¿Ya? Y dentro de las malformaciones fetales, por ejemplo, la hidrocefalia, esa cabeza grande del bebé, obviamente va a incrementar. No es normal incrementar la presión intrauterina. ¿Lo ves? Segundo, ya hemos llevado anteriormente. Bien, el embarazo múltiple, el embarazo gemelar, ¿ya? Embarazo múltiple. Otro, también ya hemos llevado. ¿Cuál creen? Que incremente la presión intrauterina. Muy bien, polidrámios. Otro, malformaciones uterinas, ¿ya? Por ejemplo, un útero unicornio, ¿no? O sea, solamente de un lado se forma el útero, no es normal, evidentemente. Va a aumentar e incrementar la presión intrauterina. Estos son los 4 factores que aumentan la presión intrauterina. ¿Okay? Finalmente, los factores traumáticos. Obviamente, un golpe directo en la barriga de la madre, una caída, ¿no? O al hacer maniobras, por ejemplo, una amniocentesis, metemos una agujita, como ya les he explicado, cuando hay oligohidramios o polidramios, podemos producir una ruptura prematura de membranas. ¿Ok? Bien, factor traumático. Esos son los 3 pilares o factores que van a producir dentro de la idiopatogenia la ruptura prematura de membranas. ¿Ok? ¿Puedo hablar? Bien. Complicaciones. Complicaciones. Hay complicaciones fetales, hay complicaciones neonatales y complicaciones maternas. Dentro de las complicaciones fetales está, por ejemplo, hipoplasia pulmonar. Es lo mismo que habíamos dicho en oligohidramios, ¿no ves? Ese pulmón desarrolla, crece cuando hay líquido. Y si no hay líquido, no crece, no desarrolla. Lo mismo, obviamente, en la ruptura prematura se pierde líquido, ¿no? No hay líquido. Entonces, lo primero que se va a producir en el feto es hipoplasia pulmonar. Segundo, ¿qué es lo que más tienen que relacionar cuando hay ruptura prematura de membranas? Infección. Infección fetal. ¿Ya? Tercero, alteración del bienestar fetal. Es decir, vos le haces un monitoreo fetal y ese monitoreo, ese trazado que ustedes ven como el electrocardiograma o el electroencefalograma, lo mismo es el monitoreo fetal, es un trazado así, papeles así. Bueno, ahí se denota o se puede denotar que hay alteración o riesgo del bienestar fetal. ¿Por qué? Porque el bebé durante todo el embarazo tiene que gozar de buen bienestar fetal, gozar de buen bienestar fetal. Pero si tiene ruptura prematura de membranas puede haber alteración del bienestar fetal. ¿Ok? Bien, estas son las 3 complicaciones que se pueden presentar en el feto. En el neonato, ¿qué complicaciones? Lo primero, prematuridad. Obvio, pues. ¿No? La mayoría de los casos se rompe a las 30, 32, 34, 35 semanas, prematuridad. Y esto va a llevar a otras complicaciones, ¿no? Segundo, infección neonatal. Obviamente ese bebé va a nacer infectado. Y finalmente, si no se hace tratamiento, esa paciente ha venido después de las 12 o peor, 24 horas de que ha roto bolsa, ese bebé está recontra infectado y puede haber mortalidad perinatal. ¿No ves? Bien. Complicaciones maternas. Primero, DPPNI. Obviamente, pues se sale el líquido y a veces puede jalar la placenta y se produce desprendimiento prematuro de placenta. ¿No ves? Otro, prolapso de cordón, lógico, sale líquido y sale a veces cordón más, prolapso de cordón. ¿Ya? Otro, vuelvo a repetir, infección materna. ¿Ya? Se infecta también la madre, puede producir poliomielitis, sepsis, incluso hasta mortalidad materna. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en la ruptura prematura de membranas, dentro de las complicaciones, graben siempre, relacionen siempre infección fetal, infección neonatal, infección materna. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Es lo más grave en la ruptura prematura de membranas. Infección. ¿Ok? Bien.
Voy a borrar. Silencio. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos a la ruptura prematura de membrana? Resulta, que el diagnóstico de ruptura prematura de membranas 90% se hace mediante anamnesis y examen. Por lo tanto, no necesitas de los exámenes complementarios. O sea, la mayoría de las RPM lo diagnosticas vos. Viene la paciente, le preguntas, doctor, o realizas la anamnesis, doctor, estoy pidiendo líquido. De hace 6 horas, 5 horas, 12 horas, 24 horas, etc. ¿Ya? Anamnesis. ¿Le revisas, le haces tacto vaginal? Sí, evidentemente hay una pérdida de líquido. Claro. Entonces, 90% haces diagnóstico con tu anamnesis y examen. No necesitas de exámenes complementarios. Cuidado que he roto bolsa, doctor. Vaya a hacerse ecografía, señor. O sea, es lo peor que pueden hacer, ¿ya? 90% anamnesis y examen físico. Tacto vaginal. Haces tacto vaginal y evidencia si realmente hay pérdida de líquido. El 10% ya si le estás dudando, porque resulta que la ruptura prematura de membranas generalmente, este es el útero, se rompe a este nivel. Esto se llama punto crítico de la ruptura prematura de membranas. ¿Qué es el punto crítico de la ruptura prematura de membranas? Es aquella región que se encuentra en contacto con el orificio cervical interno. Y es esta zona la que generalmente se rompe. Eso está en su libro de Schubert, punto crítico en letra chiquitita. Cuando les preguntan en su examen, sale. Es esa región que está en contacto con el orificio cervical interno. Y es esa parte que frecuentemente se rompe. ¿Ya? Ese es punto, pueden llamar crítico, punto crítico de la ruptura prematura. ¿Okay? Pero también hay otro que es ruptura prematura de membranas alta, RPM alta. Entonces, esa ruptura prematura alta se puede romper acá, o sea, fuera del orificio cervical interno. Y es esta ruptura prematura de membranas alta la que a veces no se denota al examen físico. O sea, parece que estoy perdiendo líquido, doctor, le haces examen físico, tanto no hay, le haces maniobra de Valsalva, es decir, le haces empujar a la paciente, no sale líquido, estás dudando. Puede ser una ruptura prematura alta, ¿ya? Entonces, recién pues vos pides exámenes complementarios, ¿ya? Recién. O sea, ya le estás dudando complementario. ¿Ya? ¿Y qué tipo de exámenes complementarios vas a solicitar? Hay varias pruebas, múltiples pruebas para determinar si realmente esa paciente está perdiendo líquido. La primera, prueba de cristalización u hojas de helecho. Helecho. Sí, u hojas de helecho. No sé yo, no creo que sea tan diferente el portugués al español, ¿no? A veces me escriben sin H, hojas, o sea, no, o sea hay horrores ortográficos. O sea, ya en la universidad, no, ¿verdad? Imagínense, ¿cómo será diferente el portugués? Por ejemplo, no, les estoy dando un ejemplo, ¿no? Horrores ortográficos en sus exámenes, imagínense. Hoja es con H, pues, ¿no? Sí. Pero así, por decir un ejemplo, ¿no? Cero está sin H. Ya, bueno. Prueba de cristalización u hojas de leche. ¿En qué consiste esta prueba? Tomas una muestra de la vagina, lo pones al portaobjetos, lo haces secar 24 horas y después lo llevan los de laboratorio al microscopio y si se observa ya como hojas de helecho en el microscopio, positivo para ruptura prematura de membranas, ¿ya? Normalmente el líquido amniótico
cuando se seca, da el aspecto de hojas de leche. Cuando se seca. ¿Ya? Entonces, en la vagina no tendría por qué haber líquido amniótico, obvio, ¿no ves? Entonces, si en microscopio se observa hojas de leche, obviamente esa paciente está perdiendo líquido, ¿no ves? Bien, esa es la prueba de cristalización u hojas de leche. Otro, la prueba de pH o papel de nitracina. Papel de nitracina. Prueba del pH o papel de nitracina. ¿En qué consiste esta prueba del pH? Normalmente el pH del líquido amniótico es un pH neutro, un poquito tirado a pH alcalino, es decir, de 7 a 7,5. Ese es el pH del líquido amniótico. El pH de la vagina es ácido, normalmente de 4 a 4,5. ¿Ya? Entonces, este papel de nitracina se torna de un color diferente cuando entra en contacto con una sustancia alcalina. ¿Ya? Si entra en contacto con una sustancia ácida, no cambia de color, nada. Entonces, se toma la muestra de la vagina, se mezcla con este papel, y si cambia de color, ¿ya?, significa que hay un pH alcalino a nivel de la vagina, por eso está cambiando de color ese papel, por lo tanto nos está indicando que podría haber una ruptura prematura. ¿Ok? ¿Me han entendido? ¿Vale? Prueba de pH o papel de nitracina. Cambia de color cuando está en un medio alcalino. Y si cambia de color, ¿qué significa que la paciente está perdiendo líquido? Bien. Prueba de las células naranja o azul de Nilo. Azul de Nilo. Lo mismo, las células naranjas son células adiposas que se encuentran en el líquido amniótico, ¿ya? No hay en la vagina. Entonces, se toma una muestra de la vagina y se mezcla con este papel, así se llama azul de Nilo. Y al mezclarse con ese papel, si cambia también de color, ¿ya?, significa positivo para ruptura prematura de membranas, porque este papel solamente cambia cuando entra en contacto con células naranjas. Las células naranjas normalmente no hay en la vagina, pues está en el líquido amniótico. Y si ha entrado en contacto con este papel y ha cambiado de color, significa que esta paciente está perdiendo. Bien, otro, la prueba de la esfingomielina. Esfingomielina, ¿ya? La esfingomielina es una sustancia, ¿no?, inicial de la sustancia tensoactiva, la que va a evitar que se colapsen los pulmones del feto una vez que nazca, ¿ya? Normalmente empieza a producirse a partir de las 24 semanas, normalmente. Entonces, esta sustancia no tiene por qué haber a nivel de la vagina. Si tú tomas una muestra, mandas al laboratorio, el laboratorio te dice: doctor, hay sustancia esfingomielina en la muestra que usted me ha mandado. Entonces significa que esa paciente está perdiendo líquido. ¿Por qué? Porque esta sustancia, la esfingomielina, tiene que estar en líquido amniótico. Y si encontramos en vagina, es que está perdiendo líquido. ¿Lo ven? Y finalmente, lo último de lo último. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Escuchen por eso bien. A ver, ¿cuál es el diagnóstico de RPM? Eco, me van a colocar todo al revés. Pues yo le estoy diciendo lo último de lo último, ecografía. 90% anamnesis y examen físico. Ok, borro. Sí. Bien. Conducta. ¿Qué hacemos con una paciente con ruptura prematura de membranas? Bien, hay dos: RPM, como en la clasificación término, y RPM pretérmino. Si esa paciente está con 38, 39 semanas, 37, 40, o sea, término, ha roto bolsa, pero término, ese bebé está maduro, término, ¿qué hacemos? Interrupción de embarazo. Puede ser que la mandemos para parto, de acuerdo a condiciones obstétricas, o cesárea. Ojo, no estoy diciendo directamente cesárea. Puede que me digan:
¿Qué hacen con una RPM a término? Cesárea, doctor. No. Puede ser parto o puede ser cesárea. Parto dependerá de las condiciones obstétricas. O sea, si tiene buena peli, si ese bebé es pequeño, no hay que valorar obstétricamente. Si tiene condiciones obstétricas, parto, el inducto conducido. Y si no tiene condiciones, es pelvis estrecha, es grande ese bebé, pues ya se opera por cesárea. Pero la cesárea no es por la RPM, sino por que no tiene condiciones obstétricas. ¿Ok? Ojo. Bien. Si es RPM pretérmino, ¿qué hacemos? Lo primero, ya venido la paciente es pretérmino, no es término maduro. Lo primero, internación y seguimiento. Eso es lo primero. La internas a la paciente y tienes que hacer seguimiento a esa paciente. Interna. Sí o si no la vas a dejar ir con bolsa rota, pues no es. Bien, la tienes que internar. Segundo, ¿qué le vas a dar a esa paciente que la has internado? ¿Qué cosa importante tienes que hacerle a esa paciente? Bien, antibióticos. Antibióticos. Esto es lo más importante. Antibióticos. ¿Por qué? Siempre es reacciones, ruptura, prematura, demás, con infección. Hay que dar antibióticos. ¿Qué antibióticos? Siempre empiecen por lo más bajo, ampicilina. Segundo, amoxi con ácido clavulánico o IBL. Tercero, eritromicina. Esto está protocolizado ya. Si no tienes ningún de estos antibióticos, dale cualquier, no cualquier, sino antibióticos que tengas en tu stock. Obviamente que no están contraindicados en el embarazo. Pero si tienes este stock de antibióticos, dale, está protocolizado. No le des directamente pues cefotaxima, cefalosporina de tercera generación. Siempre. Es como les dije igual en el anterior, siempre ustedes, no solamente por la parte ginecológica, obstétrica, cuando ustedes tengan una paciente con alguna infección y tengan que tratar con antibióticos, siempre empiecen dando con antibióticos de baja cobertura, de primera generación. No se vayan a lo más alto, ¿ya? No se vayan directamente, por ejemplo, dentro de los betalactámicos, no se vayan directamente a la cefalosporina, ¿ya? Empiecen dando ampicilina, amoxicilina, porque si no esa paciente va a hacer resistencia, ya no va a ver qué antibióticos cubrirla, ¿ya? Empiecen siempre por lo más bajo, ¿ya? Ampicilina, amoxicilina, tanto va a la farmacia, véndame, me duele la cabeza, amoxicilina, te dan, todo es amoxicilina, tanto amoxicilina porque ya no hay, ya casi la mayoría hemos hecho resistencia a la amoxicilina. Entonces por eso dale con su ácido clavulánico o su inhibidor de beta-lactamasa, IBL, ¿no ves? Bien. Tercero, eritromicina. ¿Ya? La eritromicina es un macrólide de la familia de la acitromicina. Deben tomar todos acitromicina en la época del COVID, como pipocas, ¿no? Acitromicina. ¿Ok? Bien. Otra cosa que hay que hacer a esa paciente con ruptura prematura de membranas pretérmino. Dar corticoides. Es decir, betametasona o dexametasona. ¿Para qué? Maduración. Para madurar los pulmones, para hacer maduración pulmonar. ¿Ya? Dale su corticoide a esa paciente, ya sea betametasona o dexametasona. ¿Cuál es la dosis de la betametasona? 12 miligramos las primeras 24 horas y la segunda también 12 miligramos. O sea, solamente 2 dosis. ¿Ya? Dexametasona, ¿cuál es la dosis? Igual, 12 miligramos primer 24 horas y el segundo 12 miligramos. Listo. ¿Ya? Bien. Otra cosa. Cuarta cosa que hay que hacer con esa paciente con RPM pretérmino. Tocólisis. ¿Qué significa tocólisis? Tocólisis significa inhibir contracciones uterinas. Generalmente las pacientes con ruptura prematura de membranas vienen con trabajo de parto inicial o trabajo de parto franco, están con contracciones. Y como es pretérmino hay que parar pues, ¿no? Esas contracciones. Entonces le hacemos tocólisis. Le damos el arsen, le puede dar nifedipin, sulfato, etc. Vamos a llevar eso en amenazas de parto prematuro. ¿Ok? Bien, esas 4 cosas realizas a la paciente con ruptura prematura de membranas pretérminas.
¿Cuándo interrumpes embarazo? ¿Cuándo interrumpes embarazo? Hay 4 situaciones en las que interrumpes embarazo en una ruptura prematura de membrana. O sea, yo les doy cosas puntuales, ¿ya? Lo mismo, vuelvo a su examen. Cuando yo les pregunto alguna cosa en su examen, sean puntuales. Por ello les digo tal, 4, tal. O sea, sin charles, sin puntuales, cosas puntuales. Bien. ¿En qué momento hay que interrumpir? ¿Cuándo decimos, no, esta paciente tiene que interrumpirse embarazo? ¿En qué momento? Primero, cuando hay signos de infección o corioamnionitis. Lo primero, vuelvo a repetir, nuevamente estamos relacionando infección con ruptura prematura de membranas. Cuando interrumpimos embarazo en una ruptura prematura de membranas pretérmino, cuando hay signos de infección o corioamnionitis. ¿Y cuándo consideras vos que hay signos de infección o corioamnionitis? Primero, cuando hay fiebre. Segundo, cuando hay leucocitosis, es decir, en el hemograma vos ves los leucocitos y están arriba de 10.000, pueden estar 12.000, 15.000, 20.000, 30.000 leucocitos. Tercero, cuando hay PCR positivo o arriba 3 cruces o mayor a 20 miligramos por decilitro. Cuando digo 20 miligramos por decilitro, no es pues 20 ml. ¿Qué más han escrito? No sé qué otra, estoy diciendo 20 miligramos por decilitro. 20 miligramos por decilitro. ¿Ya? ¿Qué es PCR? Proteína C reactiva, es otra abreviatura internacional. ¿Ya? Proteína C reactiva. El PCR es un marcador bioquímico proinflamatorio. Hay más de 100 marcadores bioquímicos proinflamatorios y uno de los más utilizados es este. En el COVID se ha utilizado harto. La procalcitonina, la calcitonina son marcadores bioquímicos. Y uno de ellos es esto, justamente. Es un marcador bioquímico que nos dice, hay infección, doctor. ¿Ya? PCR. Ok. Otro que nos indica signos de infección. Flujo vaginal fétido, maloliente. ¿Ya? Le haces tacto y tiene un flujo vaginal fétido, maloliente. ¿Ya? Y finalmente, contracciones uterinas. Es decir, si hay fiebre, si hay leucocitosis, si hay una infección, ese útero empieza a contraerse. ¿Ya? Estas 5 cositas que les estoy diciendo nos indican signo de infección o corioamnionitis. Entonces, si hay fiebre, interrumpí embarazo. Si hay leucocitosis, interrumpí embarazo. Si hay PCR positivo arriba de 20 miligramos, doctor, interrumpa embarazo. Si hay flujo fétido, flujo vaginal fétido, interrumpí embarazo. Significa que esa paciente está haciendo infección. Se va a infectar el bebé y se va a infectar la madre. Eso a veces ni los obstetras no toman en cuenta, pero ustedes sí. El doctor Ojeda me dijo sí. Si hay fiebre en una corioamnionitis o en una RPM, hay que interrumpir embarazo. Si hay leucocitos, hay que interrumpir embarazo. No la dejen. No le daremos este antibiótico. No. ¿Ya? Entonces, estas 5 cositas nos indican signos de infección por eso. ¿Ok? Otra cosa, otro motivo por el que hay que interrumpir embarazo en una ruptura prematura de membranas pretérmino. Pacientes menores a 24 semanas. ¿Ya? Normalmente aborto se considera hasta las 22 semanas y a partir de las 22 puede ser inmaduro y a partir de las 30 o 32 semanas puede ser prematuro. ¿Ya? Pero bueno, ¿por qué interrumpir menor a 24 años? Porque un bebé de 22, 23 semanas, incluso 24 años, no tiene chance. O sea, que se haya roto la bolsa y desde las 24 semanas llegar hasta las 38 semanas es un largo camino. ¿No? Ese bebé va a tener complicaciones, se va a infectar la madre, entonces, ¿para qué? ¿Ya? Entonces, evitar esas complicaciones, sobre todo maternas, interrumpir. Eso es lo que dice el libro, ya lo correcto. A veces, no porque ya 24 semanas no es aborto, entonces porque no es aborto, así tácitamente algunos obstetras no, hay que todavía proseguir con él, ¿para qué? Peor complicaciones va a tener el feto, imagínense, ¿no? Entonces, menor a 24 semanas, dice el libro. ¿Ok? Otro,
arriba de las famoso número que les he dicho, ¿no? 34 semanas. ¿Qué vas a esperar ya arriba de las 34 semanas? Porque lo que se hace maduración pulmonar, que es lo más importante, es entre 24 y 34. Ya a las 35, 36, poco o nada sirve hacer maduración pulmonar en el feto. Entonces, ¿para qué vas a esperar? ¿Se va a infectar si no el bebé? ¿Se va a infectar si no la mamá? Entonces, interrumpir embarazo. Si te viene una mamá con RPM 35 semanas, interrumpir embarazo. Si te viene a las 36 semanas, interrumpir embarazo. Y finalmente, oligohidramnios severos. Pide esa madre a pedir totalmente líquido, muy difícil que sea, porque normalmente el líquido amniótico se produce, circula y se reabsorbe, ¿no? Pero a veces la madre totalmente pierde líquido, no hay nada de lo que está seco. Entonces ese bebé, ¿dónde se va a desarrollar? ¿Ya? Entonces, si te dice la ecografía oligohidramnio severo, no tiene nada de líquido, pues entonces interrumpir. Entonces, estas 4 cositas nos indican interrupción de embarazo. Bien, finalmente, para concluir, ¿puedo hablar? Finalmente, para concluir, seguimiento a paciente internada con ruptura prematura de membranas. Es decir, que esa paciente que está internada, tienes que hacer un seguimiento. No es que se internó y bueno, les damos su antibiótico, esas cosas y bueno, chao. No, hacemos seguimiento. Esa paciente está en alto riesgo obstétrico. Bien, ¿y cómo se hace seguimiento? Resulta que cada 48 a 72 horas vos tienes que pedir a esa paciente hemograma. ¿Para qué? Para controlar los leucocitos, sobre todo. Y si no hay desviación izquierda, con los cementados, etc. Pero sobre todo, leucocitos. Lo normal, 5.000 a 10.000. Si empieza a aumentarse 11, 12, te está indicando que esa paciente se está infectando. ¿Qué hay que hacer? Interrupción de embarazo. ¿No ven? Otro, cada 48 a 72 horas le haces a la paciente PCR. Ya hemos dicho que es el PCR, un marcador bioquímico proinflamatorio, que nos indica también si hay o no hay. Si te está saliendo positivo 3 cruces o mayor a 20 miligramos por decilitro, significa que esa paciente se está infectando. Interrumpí embarazo. A ver. Otro, estudio del líquido amniótico. Es decir, vos tomas una muestra de líquido amniótico, ya sea por amniocentesis o ya sea también de la vagina, tomas esa muestra, lo mandas al laboratorio y en el laboratorio le dices: señores del laboratorio, quiero que me lo tomen tinción de Gram de este líquido amniótico. ¿Para qué? ¿Qué nos detecta tinción de Gram? Si hay bacterias Gram positivas o Gram negativas, le hacen tinción de Gram. Al laboratorio le dices: háganmelo tinción de Gram. Le dices al laboratorio: encuéntremelo glucosa en esta muestra de líquido amniótico. Normalmente en el líquido amniótico hay glucosa, hay azúcar. ¿Cuánto? De 10 a 17 miligramos por decilitro. ¿Ya? Eso es lo normal de glucosa en el líquido amniótico. Ahora, si te detecta y te dice el laboratorio: doctor, su glicemia su azúcar en esa muestra que me ha mandado está 7 miligramos, está descendido, significa que hay infección. ¿Por qué? Porque las bacterias, ¿de qué se alimentan? De glucosa. ¿Ya? Entonces significa que hay infección. Lo normal, 10 a 17 miligramos por decilitro. Otro, le dices al laboratorio: por favor, doctores, tómenmelo la muestra o cuantifíquenmelo la cantidad de leucocitos. ¿Ya? Hay normalmente leucocitos en el líquido amniótico. ¿Cuánto? Hasta 30 leucocitos puede haber. ¿Ya? Por ml. Hasta 30 leucocitos por ml. Más de eso no puede haber. Pero si te dice el laboratorio: doctor, hay 50, 60 leucocitos por ml. Se está infectando. Esa paciente está infectada. Otro, le dices al del laboratorio: tómemelo recuento de interleucinas o presencia de interleucinas. Las interleucinas, ¿qué? Son células también que se encuentran en un proceso inflamatorio infeccioso. ¿Ya? Y te dice: sí, doctor, los del laboratorio hemos encontrado IL-6 o IL-1. ¿Ya? Las interleucinas que más frecuentemente se encuentran en una ruptura prematura de membranas son la IL-6 o IL-1. ¿Ya?
Y finalmente te lo pueden hacer un cultivo de líquido amniótico. ¿Saben qué, doctores del laboratorio? Háganme cultivo de líquido amniótico. Entonces, estas 5 cositas se lo puede hacer el laboratorio. ¿Ok? Bien, entonces 48, 72 horas hacemos seguimiento con hemograma, PCR, estudio de líquido amniótico, hacemos control con monitoreo fetal, es decir, ese paciente con RPM, cada 48, 72 horas hay que pedirle su monitoreo fetal. Y finalmente, cada 48 a 72 horas hay que pedirle su ecografía. ¿Ya? No es que la paciente le internas y de aquí a una semana le pide hemograma. No, cada 48 a 72 horas, hemograma, su PCR, su estudio de líquido amniótico, si es que se puede, porque son varios estudios, su monitoreo fetal y su ecografía. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas?